que hablan acerca del tipo de calificación que realiza Moody's a los diferentes países. Por favor, vámonos, señor director, con estos cuadros que hablan de Moody's y la rebaja en la calificación crediticia de Bolivia de CAA1 a CAA3. Los argumentos: continuos desafíos de gobernanza y el aumento del riesgo político interno han exacerbado las presiones de liquidez externa y niveles críticos como resultado de una disminución persistente de las reservas de divisas, lo que amenaza una crisis de balanza de pagos. Seguimos con más. Los préstamos pendientes de instituciones, una fuente importante de moneda fuerte para el soberano, no habían sido aprobados por la Asamblea Legislativa hasta debido a las luchas internas entre diferentes facciones del partido gobernante. Seguimos con más. Los préstamos proporcionan financiamiento esencial para el déficit, pero no abordan las necesidades de financiamiento externo a largo plazo del país. Si bien los dos bonos soberanos no vencerán hasta 2026, las presiones persisten de liquidez externa han aumentado los riesgos crediticios soberanos. Los préstamos destinados a apuntalar las reservas de divisas ayudarán a mitigar algunas de las presiones crediticias actuales a corto plazo. Niveles muy bajos de reservas de divisas, disminución de los niveles de producción en el sector de hidrocarburos y un elevado riesgo político interno. La aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de una nueva ley de oro proporcionó un alivio temporal de liquidez en 2023. Sin embargo, el nivel de reservas ha seguido disminuyendo y el límite legal para la venta de oro del Banco Central casi se ha alcanzado. Bueno, vamos a continuación a ver la escala de calificación que hace Moody's justamente. Ahí está. Escala de calificación global de largo plazo. Calificaciones. AAA, alta calidad con un riesgo mínimo. AA, alta calidad y están sujetas a muy bajo riesgo crediticio. Una A, grado medio alto y están sujetas a un riesgo crediticio bajo. BAA, riesgo crediticio moderado. Se consideran de grado medio y, como tales, pueden poseer características especulativas. BA, tienen elementos especulativos y están sujetas a un riesgo crediticio considerable. B, son especulativas y están sujetas a un riesgo crediticio alto. Bueno, veamos lo que nos interesa más a nosotros. CAA, tienen una mala posición y están sujetas a un riesgo crediticio muy alto. CA, son altamente especulativas y es probable que estén en incumplimiento o casi en incumplimiento con ciertas perspectivas de recuperación de principal e intereses. C. Son la clase de bonos con más baja calificación y suelen estar en incumplimiento con pocas perspectivas de recuperación de principal e intereses. Ahí está parte de la información que nos va a permitir hablar en este momento junto a nuestro invitado Gonzalo Chávez sobre este tema. Los saludamos cordialmente, le agradecemos mucho la gentileza de habernos aguardado, don Gonzalo, durante la lectura de estos cuadros. A ver, usted como economista, ¿cómo ve esta nueva calificación que ha hecho Moody's a la economía de nuestro país? Buenos días, Erwin. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a toda tu audiencia. Mira, no es la primera calificadora de riesgo que nos baja el dedo, que nos aplaza prácticamente en base a varios indicadores que tú has leído muy bien. Ahora, hay que decirlo con toda claridad, ¿no es cierto? Moody's es una de las calificadoras, está también Standard & Poor's, Fitch, todas nos han bajado nuestra calificación de riesgo asociado a los problemas macroeconómicos que estamos enfrentando. Por otra parte, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, también han hecho alertas mostrando una tasa de crecimiento para la economía boliviana mucho más baja de la que plantea el gobierno, de 3.7 a 1.4. Pero también argumenta cosas muy parecidas a lo que dice Moody's. The Economist
Bloomberg, que son revistas y portales de Internet sumamente influyentes en el mundo, la misma cosa. Analistas económicos vinimos diciendo estos problemas hace muchísimo tiempo, pero lamentablemente nuestro gobierno sigue negando los problemas, no los quiere aceptar, cuando están a nuestra vista. El gobierno insiste que todo está bien porque tienes una inflación todavía baja, pero no te dice nada de los enormes subsidios que hay detrás de eso. Te habla de una tasa de crecimiento todavía razonable de alrededor del 2%, cuando habían dicho que iba a ser 4.9%, esta ya es muy baja y no hay situaciones de que mejore. Te habla también de una tasa de ocupación baja en base a una economía informal gigantesca. 80% de las personas que están trabajando en la actualidad tienen un trabajo muy precario. Entonces, el gobierno utiliza 3 fotografías y no nos muestra la película entera que está pasando en la economía boliviana, que es justamente lo que apuntan estas calificadoras, el Banco Mundial, etc. Déficit público hace 12 años, cercano al 7.5% en promedio del Producto Interno Bruto. Déficit comercial significativo en los últimos 3 años. Pérdida de reservas internacionales por más de 13.000 millones de dólares. Un sector hidrocarburos que está prácticamente en decadencia, como el propio presidente ha reconocido en los últimos días. Bajísimos niveles de productividad. Problemas políticos. Todos los días vemos cómo internamente el movimiento al socialismo se está deshaciendo y eso genera pues incertidumbre y manda malas señales a los radares de los agentes económicos, empresas y personas. Tú también tienes problemas, por ejemplo, serios de futuro, como fue el caso del litio. ¿No es cierto? El propio gobierno ha denunciado al mismo gobierno anterior, ¿no es cierto?, que hay un serio problema en la planta de litio. Entonces, todo eso, pues, leen estas calificadoras de riesgo y dicen, bueno, en base a la información que el propio gobierno da, que no lo quiere ver él, pero bajan sus calificaciones y estamos ya a un nivel de aplazo a nivel internacional. Esto, ¿no es cierto?, manda señales muy malas a los posibles prestamistas de Bolivia, ahora que Bolivia necesita mucho dinero que venga de afuera, ¿no? Ahora, don Gonzalo, en este análisis se ve bastante la calificación en el perjuicio que ocasiona el tema político. El actual gobierno no solamente tiene como oposición a la oposición, que todos la conocen, sino, como ellos mismos mencionan, a la nueva derecha. Yo no sé si usted tiene la misma lectura, pero siento que todo el ataque que en este momento hace el alevista al gobierno radica principalmente en las observaciones que en su momento hizo Evo Morales al gabinete ministerial del presidente Luis Arce, y que claro, el presidente era Luis Arce y no Evo Morales, y ahí dijo, bueno, no voy a cambiar, aunque ustedes me lo vean, no voy a cambiar, por lo menos esa parece que fue la respuesta del presidente Luis Arce, y a partir de ahí empieza la guerra del alevista contra el gobierno. Y eso está provocando mucho problema en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, donde se han trancado estos créditos, y claro, las consecuencias son estas, don Gonzalo. Bueno, definitivamente, ¿no es cierto?, hay un problema serísimo de gobernabilidad que se manifiesta en la Asamblea, ¿no es cierto?, donde están bloqueados algunos créditos que tampoco son la solución realmente importante va a ayudar. El gobierno entra a una etapa donde junta puchitos. El gobierno entra a una etapa de la política económica donde va comprando tiempo, porque no va solucionando los problemas de fondo que tienen que ver, por ejemplo, con el déficit público, que es gigantesco. Entonces, el gobierno quiere recomponer parcialmente las reservas internacionales, quiere hacer una recuperación parcial de la economía, pero no cierra, ¿no es cierto?, la pila por donde miles de millones de dólares se salen por un excesivo gasto público, inversión pública innecesaria, en fin, ¿no es cierto?, gasto en propaganda, etcétera. Entonces, de una manera bastante, digamos, sui generis, para decirlo menos, el presidente Morales critica lo que él mismo hacía cuando era gobierno
Y ellos son pues corresponsables de haber, por ejemplo, matado a la gallina de los huevos de oro, que era YPFB. YPFB daba a Bolivia, ¿no es cierto?, el 2014, por ejemplo, 5.489 millones de dólares de ingresos. Ese dinero daba para hacer absolutamente todo, ¿no es cierto?, canchas de fútbol, inversión en teleféricos, en carreteras, bonos sociales, política sectorial, etcétera. Sin embargo, lamentablemente no hicieron las exploraciones necesarias para mantener nuestra producción de gas, que estaba en 60 millones de metros cúbicos por día y ahora está en 30. No hicieron esa exploración, pero entonces lo hicieron pues juntos. Seguramente en una reunión de gabinete se dijo, bueno, no vamos a invertir 600 millones de dólares como estaban invirtiendo hasta el 2014 y vamos a bajar esto a 150 y por lo tanto vamos a estrangular al sector gas que nos da los ingresos para funcionar, ¿no es cierto?, que nos da los ingresos para sustentar la inversión pública y la política social. Entonces, ahora, ¿no es cierto?, que realmente el sector está con muchos problemas, el gobierno dice, bueno, aquí no pasa nada y le echa la culpa a Evo Morales. Y Evo Morales dice, no, ellos tienen la culpa, ellos no hicieron eso, no me dijeron. Entonces, muestra todo eso, esa falta de coherencia, esa irresponsabilidad en el manejo del sector gas, esa irresponsabilidad en el manejo de un sector tan importante como el litio, manda señales a los actores económicos y políticos, genera incertidumbre, retrasa inversiones público y privadas. Entonces, de alguna manera bloquea el futuro de la situación económica y esto se debe a una pelea interna por el poder. Aquí no hay diferencias ideológicas o de modelos económicos, piensan lo mismo. Lo que sí están enemistados por el tema del poder, ¿no es cierto?, por el control del partido de que para las elecciones para el 2025. Entonces la política le está serruchando el piso al modelo económico, que está completamente agotado, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo único que puede hacer el gobierno de Arce Catacora es ganar tiempo, intentar conseguir un poquito de dinero allá, otro poquito para allá, pero no ataca los problemas estructurales, como es el caso del déficit público, y sigue gastando a manos llenas. Más de 500,000 de personas trabajan en el sector público, se hacen gastos innecesarios, se sigue ofertando 150 empresas públicas. Todo eso son gastos, con ingresos que han bajado significativamente. Cualquier familia sabe que si tú no tienes los ingresos suficientes, no puedes seguir gastando e invirtiendo irresponsablemente, ¿no? Bien, don Gonzalo, ya para terminar, ¿cuál es la salida? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuáles son los consejos que se pueden dar en este momento para que el país pueda recuperar económicamente? Porque, claro, se entiende de que durante el gobierno de Evo Morales no se han hecho inversiones que puedan sostener en este momento a nuestro país. Como bien usted lo dice, se ha gastado y no se ha invertido. ¿Cuál podría ser la salida a este momento difícil que se vive? Bueno, en primer lugar es una salida política, ¿no es cierto? Es decir, tienen que parar de lavar la ropa sucia frente al país y tienen que encontrar alguna solución. Entonces, el primer resultado es que la pareja tóxica, ¿no es cierto?, del poder deje de pelearse por absolutamente todo, lo que genera pues una situación sumamente grave para la economía boliviana. Ahora, ya en términos de cortísimo plazo, lo que el gobierno tiene que hacer es cortar gasto público, tiene que ser mucho más racional en el gasto público. A este gobierno no le podemos pedir un corte carnicero, con el respeto a los matarifes, que sería pues cortar radicalmente 3-4 puntos de déficit público del Producto Interno Bruto. Le pedimos un corte cirujano, necesito que corte toda la grasa ineficiente, toda la situación de gasto público, en propaganda y en otras cosas, que sí lo puede hacer, ¿no? Entonces tiene que trabajar por el lado de los gastos, de tal manera que el déficit público baje un poco, ¿no es cierto? Por el lado más de los ingresos, tiene que comenzar a trabajar en mejorar estos ingresos. Por otra parte, tendrá que trabajar pues con nuevamente revivir el sector gas, que todavía nos puede dar
por el momento alguna cosa, ¿no es cierto? Y para eso pues va a tener que cambiar la ley de hidrocarburos, no tiene plata para hacer exploración y producción, va a tener nomás que cambiar la ley de hidrocarburos para atraer inversión extranjera directa. Por otra parte sería clave que hagamos algo con el litio. El litio, estamos matando el futuro, ¿no es cierto? Ahí teníamos depositada toda nuestra esperanza. Entonces debería llamar a una comisión técnica, ¿no es cierto?, de oposición, de gente del sector empresarial, de gente técnica, para intentar salvar el proyecto del litio que está naufragando, ¿no? Lo ideal sería, por supuesto, hacer un cambio más radical en el tema del litio, también abriéndonos a capitales extranjeros. Pero este gobierno no lo va a hacer. Todas mis recomendaciones son de cosas que este gobierno podría hacer en el margen ideológico que tiene. Entonces, lo que tiene que hacer es una comisión técnica de salvar el litio, para que nuestras señales hacia futuro sean mucho mejores. Caso contrario, vamos a seguir en este baño María, donde la crisis se va profundizando poco a poco, ¿no? Bien, don Gonzalo, le agradezco mucho la gentileza de habernos acompañado. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ahí estaba el analista económico Gonzalo Chávez hablándonos acerca de las repercusiones que generan esta nueva calificación de Moody's hacia el país y hablando también acerca de algunas alternativas que se tendrían para poder mejorar esta imagen que tiene el país, lamentablemente, por el tema político. El tema económico también se afecta. Seguimos informando.